Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Sean bienvenidos, bienvenidas a este domingo de culto de adoración a nuestro Dios. Como todos sabemos, estamos en el mes de la Semana Mayor. El día de hoy empezamos con un tema importante sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y así seguiremos en los próximos domingos con los temas relacionados a la Semana Santa. Que este sea un tiempo de bendición, de adoración y de palabra de Dios para nuestras vidas. Bienvenidos, bienvenidas. El Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor.
mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Qué placer encontrarnos una vez más por este medio para seguir descubriendo las verdades de la palabra de Dios que enriquecen nuestro espíritu. Como ustedes saben, el día de hoy celebramos el Domingo de Ramos, que dentro del contexto de la Semana Santa es un tiempo especial para la Iglesia, un tiempo de reflexión, de volver nuestros ojos al sacrificio de Cristo y al propósito eterno de su venida. Para ello quiero invitarles a que me acompañen en una pequeña palabra de oración. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu sacrificio perfecto. En este día en que recordamos tu entrada triunfal en Jerusalén, queremos abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, habla nuestras vidas, que podamos comprender la grandeza de tu salvación. Te pedimos que nuestras convicciones sean fortalecidas y que salgamos de aquí con un nuevo propósito de vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, iniciamos esta semana con el Domingo de Ramos, recordando la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. El profeta Isaías anunció con poder la venida del Mesías diciendo, Isaías 9:6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son solo algunos de los maravillosos nombres dados al Señor Jesús. Cada uno de ellos nos revela una faceta de su carácter, de su poder, de su misión. Si meditáramos en cada uno de los nombres, comprenderíamos mejor la profundidad de su amor y la grandeza de su obra redentora. En este día que marca el inicio de la Semana Santa, queremos enfocarnos en estos nombres y lo que representan. Pero antes quiero que centremos nuestra atención en el evento de la conmemoración de hoy, la entrada triunfal en Jerusalén. Este fue un momento glorioso. Jesús, montado en un pollino, fue recibido como rey. El pueblo, lleno de esperanza, extendía sus mantos en el camino y agitaba las palmas mientras gritaba, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Pero este no fue un hecho casual. Fue el cumplimiento exacto de una profecía anunciada años antes en Zacarías, por Zacarías. Lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada de nuestro Señor Jesús en Jerusalén no solamente fue un acto simbólico, fue una declaración poderosa. El rey prometido ha llegado. Pero no era un rey como los de este mundo. No venía con un ejército ni con espadas. Sería más bien un reinado muy diferente a todo lo que ellos esperaban. Su trono sería una cruz, su corona de espinas, su victoria, el amor sacrificial. Leamos juntos, por favor, el pasaje central de hoy, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versos del 12 al 15. La palabra del Señor dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En esta escena de mansedumbre y humildad se manifiestan también el poder y la autoridad de aquel que es llamado León de Judá.
En esta escena, Jesús, el Cordero de Dios que fue llevado al matadero, es el mismo que reina con poder desde la eternidad. En él se combinan la ternura del sacrificio del Cordero y la majestad del Rey, de León de Judá. Es un contraste glorioso, maravilloso. La entrada triunfal de Jesús, mis amados, a Jerusalén fue más que una escena emotiva. Fue el cumplimiento del plan soberano de Dios. Jesús sabía que sería su último domingo antes de la cruz. Pero no iba como víctima, sino como Rey soberano, avanzando con firmeza y hacia su propósito, salvar a la humanidad. En esta mañana vamos a analizar, mis amados, al Señor Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29 leemos: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista proclamó estas palabras, no lo hizo con ligereza ni con simple simbolismo. Fue una declaración profética cargada de un gran significado espiritual. En esta frase, Juan revela la esencia del ministerio de Jesús: quitar el pecado del mundo. Esta proclamación tocó lo más profundo del corazón de los oyentes, especialmente de los judíos, quienes comprendían el peso de la figura de un cordero, porque estaba profundamente arraigada en la historia y la práctica del pueblo de Dios. Para entender la profundidad de la verdad de Jesús como el Cordero de Dios, necesitamos mirar en primer lugar al Antiguo Testamento, específicamente al relato de Éxodo capítulo 12. Allí se nos describe la Pascua, que es la que celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, después de 400 años de opresión. Allí también descubrimos que Dios ordenó a cada familia sacrificar un cordero sin defecto y que su sangre fuera aplicada en los dinteles de las puertas de sus casas como señal de protección. Esa sangre salvó a los primogénitos y el juicio de Dios pasó de largo. Durante siglos, el pueblo ofreció corderos, pero esos sacrificios no podían quitar el pecado. Solo lo cubrían temporalmente. Eran la sombra del sacrificio perfecto. Todo apuntaba hacia el sacrificio supremo, Jesús, el Hijo de Dios, manso y sin mancha, entregado en la cruz por amor a la humanidad. A través de la Pascua, entonces, Dios enseñaba que la sangre tiene poder para salvar, pero que solo el sacrificio perfecto quitaría el pecado definitivamente. Siglos antes de que Jesús viniera, Isaías profetizó su misión redentora. El capítulo 53 presenta a Cristo como el siervo sufriente, el sustituto del pecador. Isaías escribió en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados, Dios permitió que mis pecados, que tus pecados y los pecados de todo el mundo fueran cargados sobre su Hijo, quien nunca tuvo pecado. Isaías lo señala como el siervo sufriente. Como cordero fue llevado al matadero y dejó claro que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con lo descrito, establecemos el fundamento de la comprensión de Cristo como el Cordero de Dios. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz,
cargando con nuestro pecado y cumpliendo el plan eterno de redención. Así también podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista entendía que su propósito no era el protagonismo, sino preparar el camino para el Mesías. Con humildad él declaró: después de mí viene un hombre que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y cuando Juan vio al Señor Jesús, exclamó con certeza: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino, mis amados, no como un líder político o revolucionario, sino como el sacrificio perfecto. Aun siendo el Hijo de Dios, se humilló. Él lavó los pies de sus discípulos y mostró que el verdadero poder se manifiesta en el servicio. Mis amados, entonces, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén revela esa profunda disposición a cumplir la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte. Filipenses 2, del 5 al 8, describe esa actitud. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayoría de la gente que extendía sus mantos, que agitaba las palmas, tenía en mente una liberación política del yugo del Imperio Romano. Anhelaban un rey poderoso que restaurara la gloria terrenal de Israel. Sin embargo, Jesús venía a ofrecer una liberación mucho más profunda y trascendental, la liberación del pecado y de la muerte eterna. Su reino no es de este mundo. Así lo señala contundentemente en Juan, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con esta reflexión, mis amados, podemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo con esa misma humildad y entrega de nuestro Señor Jesús? La disposición de Cristo al sacrificio nos desafía hoy en estos tiempos. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras propias expectativas y ambiciones para seguir a Jesús en humildad y obediencia? ¿Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos por amor a Él y al Evangelio? Este Domingo de Ramos se nos invita a cada uno de nosotros a examinar la sinceridad de nuestro seguimiento al Señor. Mis amados, es necesario que permitamos que el Señor, nuestro Dios, examine nuestro corazón. Y si de verdad estamos dispuestos hasta el último aliento de nuestra vida a dar nuestra vida también por Él, como Él lo hizo, por amor a nosotros. Jesús es nuestro sacrificio perfecto y suficiente. Hebreos 10, versos del 12 al 14 afirma: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús no necesitó ofrecer sacrificios repetidamente como los sacerdotes del antiguo pacto. Su sacrificio en la cruz fue único, perfecto y suficiente para cubrir todos los pecados de aquellos que creemos en Él. A diferencia de los sacrificios de animales bajo la ley mosaica, la sangre de Cristo, mis amados, tiene un poder transformador y eterno.
Su sangre derramada en la cruz limpia nuestra conciencia de toda culpa y nos reconcilia con Dios Padre de una vez y para siempre, y nos hace perfectos. La verdad de que Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo tiene grandes implicaciones y profundas implicaciones para nuestras vidas. Su sacrificio perfecto nos ofrece paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de su sacrificio perfecto encontramos seguridad eterna de salvación y la certeza del perdón de nuestros pecados. No necesitamos añadir nada más a su obra. Nuestra fe en Él es suficiente para recibir todos los beneficios de su sacrificio. El Señor Jesús es el Cordero inmolado. Cuando llegó el tiempo de entregar su vida, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, y aunque era inocente, no se defendió. Jesús soportó la humillación, el sufrimiento. Él fue golpeado, él fue escupido y coronado con espinas. Con su cruz a cuestas llegó al Calvario donde fue crucificado. Pero Jesús no fue víctima, sino el Salvador que voluntariamente entregó su vida por amor. Él mismo dijo en Juan 10, del 17 al 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Desde la cruz, nuestro amado Señor, su oración fue un acto de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también fue una voz de esperanza para el perdido. Hoy, le dijo al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. La sangre de Cristo, mis amados, tiene un poder redentor. La sangre preciosa de nuestro Señor tiene un propósito eterno. La sangre de Cristo nos redime. Y como redimidos debemos vivir una vida que rechace las viejas cadenas del pasado, del pecado. Caminemos en santidad y recordemos que fuimos comprados a gran precio. Estamos viviendo en esta vida como alguien verdaderamente libre y apartado para Dios. Mis amados, es algo que cada uno debemos analizar y rever nuestras actitudes si no lo estamos haciendo. La sangre de Cristo Jesús nos justifica. Aprendamos a aceptar la justificación con humildad y compartamos con otros este regalo inmerecido. No vivamos en condenación, sino en la seguridad de que somos hechos justos por Él. La sangre de Cristo, mis amados, nos acerca a Dios. Acerquémonos confiados cada día de nuestra vida al trono de la gracia. Aprovechemos de ese acceso directo que tenemos, de ese acceso abierto para cultivar nuestra intimidad, nuestra relación con el Padre Celestial. La sangre de Cristo, mis amados, nos da paz. Por tanto, seamos hombres y mujeres pacificadores en este mundo de caos. Si Cristo nos dio paz con Dios, entonces dejemos que esa paz gobierne nuestras relaciones y nuestras decisiones. Mis amados, la sangre de Cristo nos limpia continuamente. La sangre de Cristo no solo nos limpia una vez, sino que nos purifica a diario. Qué obra maravillosa, qué obra grandiosa la de salvación fue completada cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es. Porque ese sacrificio del Señor abrió el camino para que tengamos acceso directo a Dios Padre, a su perdón y a la vida eterna. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo
es el Cordero exaltado eternamente. En el cielo, el Cordero que fue inmolado será alabado por siempre. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz ni en la tumba. Él resucitó y hoy está exaltado en los cielos. La Biblia nos dice que todos proclamarán en Apocalipsis 5:12: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea su nombre. En la eternidad, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy, amados, podemos ver que Jesús no es simplemente una figura histórica o un maestro moral, sino que es el Cordero de Dios, cuya sangre no solo cubre, sino que borra nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Hoy, este mismo Jesús, el Cordero de Dios, te ofrece a ti perdón, te ofrece a ti vida eterna, te ofrece a ti un propósito. El Señor en esta mañana te invita a creer en Él, a rendirte a Él, a seguirlo. ¿Estás tú dispuesto a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Abramos nuestro corazón, mis amados, para recibir y vivir el poder redentor de su sacrificio. Pero también, mis amados, aparte del Cordero de Dios, como dijimos de inicio, también es visto como el león de la tribu de Judá. El Señor, nuestro Dios, como león de Judá, reina con poder, con justicia y autoridad eterna. Esta doble naturaleza de cordero y de león revela el carácter completo del Mesías, manso y humilde en su primera venida, pero victorioso y glorioso en su regreso. Desde el Antiguo Testamento se profetizó la venida de un rey de la tribu de Judá. Jacob, bendiciendo a sus hijos, dijo en Génesis 49, 9-10: Judá es un cachorro de león, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Este pasaje apuntaba al linaje real de donde vendría el Señor Jesucristo. Él es el león prometido, el legítimo heredero del trono de David, el cumplimiento vivo de cada profecía mesiánica. Jesús, mis amados, el león de Judá que reina con autoridad. Jesús no solo venció en la cruz, sino que resucitó con poder, ascendió al cielo y se sienta a la diestra del Padre, reinando sobre todo principado, poder y autoridad. En Efesios 1, versos 20-21 señala: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo confirma. Él reina sobre todo principado y sobre todo potestad, como león. Como león, nuestro Señor Jesucristo defiende a su pueblo. Como león, el Señor Jesucristo gobierna con justicia. Como león, el Señor Jesucristo viene a establecer su reino eterno. Cuando regrese, no vendrá montado ya en un asno como en la primera entrada a Jerusalén, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, con fuego en sus ojos y una espada en su boca. Apocalipsis 5:5 nos recuerda que el león venció
Pero ¿cómo venció? No con violencia, sino con el sacrificio del Cordero. Su fuerza, por tanto, está en su amor redentor. Su victoria fue conquistada en la cruz. Su poder se manifestó en la resurrección. Este león gana con humildad, con servicio, con entrega total. ¡Qué gloriosa revelación, mis amados! El Cordero que fue inmolado es el mismo león que ha vencido. Esto significa que su sacrificio no fue una derrota, sino la mayor victoria jamás lograda, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo. Celebramos a un rey el día de hoy, que eligió la cruz para darnos vida. Celebramos a un león cuya corona fue de espinas, pero cuya victoria fue eterna. Jesús es el Cordero de Dios que murió por ti, que murió por mí. Y también es el león que pelea por ti, que pelea por mí. Él nos salvó con su sangre, pero también es el que nos da poder para vencer. Como Cordero nos limpia, como león nos defiende. Hoy les invito, mis amados, a que nos acerquemos con confianza a esa gracia redentora y a ese trono de justicia, reconociéndolo en esas dos dimensiones, como Cordero y como león. Les invito, mis queridos amigos y amigas, a reconocer a Jesús como tu Salvador personal. Hoy, en este Domingo de Ramos, debemos reflexionar sobre quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es solo una figura histórica tal vez? ¿O lo reconoces como el Cordero de Dios que murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna? Si aún no lo has hecho, yo te invito en esta mañana a abrir tu corazón y entregar tu vida al Salvador de salvadores, al Señor de señores. ¿Crees en su sacrificio? ¿Te arrepientes de tus pecados? Por tanto, amado, te invito a que experimentes la grandeza de su salvación. ¿Puedes hacer conmigo esta oración? Te doy gracias, Señor, por tu amor, por el amor que tú has derramado sobre nosotros, al enviar al Señor Jesús para que tomara mi lugar, muriendo por mis pecados y resucitando para darnos vida eterna. Hoy quiero abrirte mi corazón y reconocerte como mi Salvador personal. Te pido perdón por mis faltas y vengo a ti con un corazón arrepentido, creyendo en el sacrificio de Jesús y en su victoria sobre la muerte. Te recibo, Señor, en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Que mi fe sea firme y que cada día pueda caminar en tu luz, oh Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado y amada hermano y hermana, tienes también en esta mañana un llamado a renovar tu compromiso con el Señor, a seguir a Cristo con pasión y con convicción. En este Domingo de Ramos, también los convoco a ustedes a renovar el compromiso de seguir al Señor. Así como la multitud aclamó a Jesús en su entrada a Jerusalén, debemos proclamar su nombre y vivir nuestras vidas en obediencia a su señorío. Si quieres hacer esta oración, también puedes acompañarnos. Hoy quiero, Señor Jesús, renovar mi compromiso contigo. Como la multitud que te clamó en Jerusalén, quiero proclamar tu nombre y vivir una vida que te honre y que te glorifique. Te pido que mi fe no sea superficial, sino una pasión ardiente por seguirte, por obedecerte, por testificar de tu amor en todo lo que hago. Que no haya lugar para la
tibieza en mi vida, sino un compromiso radical contigo, mi Señor y Salvador. Te pido que en cada momento tu Espíritu Santo me fortalezca para seguir adelante en este camino de fe, siempre buscando hacer tu voluntad y vivir según tu propósito. Te entrego mi vida, Señor, te entrego todo, mis sueños, para que tú seas el Señor de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seamos grandemente bendecidos en esta semana. Que la santa palabra de Dios sea tocando nuestra vida, familia, ministerio, llamado, y que podamos volver a consagrar nuestra vida al Señor en ocasión de lo que estamos conmemorando en el mundo de la cristiandad, la Semana Santa. Este día viernes en la iglesia del Inca, el viernes venidero, tendremos el culto del Viernes Santo, en que predicaremos las 7 palabras de la cruz, habrán bautizos y algunas sorpresas. Los que están en Quito, en Ecuador, vengan a la iglesia del Inca. Usted puede ser parte de este ministerio, uniéndose a través de sus diezmos y ofrendas y la información relacionada en este momento ante ustedes en la pantalla. Únase, sea parte con sus diezmos y ofrendas para la extensión del Evangelio del Reino de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengamos una excelente semana.